Los lunes buscamos soluciones. ¿Te preocupas por todo o resuelves proactivamente? Tenemos dos maneras de contemplar lo que nos ocurre: desde las preocupaciones o quejas, o desde nuestra capacidad de influencia o margen de maniobra. Una actitud reactiva espera que la solución venga desde fuera y anula la sensación de serenidad. Una actitud proactiva busca la solución que depende de uno mismo, y eso siempre confiere mayor capacidad para ser feliz. Ante la vida, la diferencia entre ser proactivo o reactivo es la diferencia entre el estrés positivo y el estrés negativo. El distrés acaba en depresión o ansiedad, mientras que el positivo, el eustés, es optimismo y confianza. Pilar Jerico nos va a explicar cómo pasar de centrarnos en nuestras preocupaciones para hacerlo en nuestra capacidad de influencia. Pilar Jerico, ¿qué tal, Jerico? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Nos preocupamos demasiado o no, así para empezar? Uy, un montón. De hecho, hay un estudio muy curioso que se hizo en Estados Unidos. Estos estudios que se hacen raros en Estados Unidos, que calcularon cuánto es el nivel de preocupaciones que tenemos. Y se calcula aproximadamente que el 92% de nuestros temores, preocupaciones, son inventados. Es decir, ¿cómo ya? Solo tenemos un 8% de miedos que realmente se van a producir. Entre ellos la enfermedad, la muerte, se supone, estas cosas. Sí, estas cosas. La que no sabemos preocuparnos. Es decir, nos preocupamos muchísimo, y eso tiene que ver porque nuestra mente, que es maravillosa, para poder llegar hasta aquí como especie, lo que hace es que interpreta señales como alarma, como preocupaciones, y te genera un estrés innecesario. Y entonces sufrimos de manera absolutamente absurda, porque luego pasa el tema y dices, ¿y yo para qué lo he pasado tan mal? Claro, dices, una guerra nuclear con lo... Pues si no depende de ti, pues no te preocupes. Exactamente. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para preocuparnos de manera correcta? Bueno, lo primero es ocuparnos, que no preocuparnos. Es decir, ocuparnos significa ponernos a la acción, ¿no? Es decir, qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que depende de mí, pero no anticiparnos. Hay un libro muy curioso de Sapolsky, Universidad de Stanford, que tiene un libro que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? ¿Por qué no tienen úlcera? Porque no tienen estrés, fin del libro. Bueno, es un libro muy serio, es un libro muy serio y muy interesante, pero explica que cuando la cebra está tranquilamente pastando en la sabana, no empieza a pensar, ay, qué mal rollo, ¿no? Si viniera un león ahora, una leona, no piensa nada, simplemente está pastando. Y eso es un aspecto muy curioso de lo que nos ocurre a nuestra mente. Estamos aquí y estamos con la mente. Fíjate lo que me pasaría mañana y pasado lo que dije el otro día, y empiezas a rememorar cosas. Por lo tanto, llevar la mente al presente es algo de lo que nos ayuda mucho para reducir precisamente el estrés que tanto nos daña. ¿Y quejarnos estresa o sirve de algo? La queja sirve un ratito está bien. Yo creo que todo el mundo, sobre todo en las máquinas de café de las empresas y tal, o con la familia, un rato de queja está bien, pues además socializa, ¿no? Ya estamos todos de acuerdo. De hecho, cuando entras en una empresa hay que saber contra quién hay que quejarse, que eso está muy bien. El problema está que caer en la queja es lo que nos hace daño. Es decir, en vez de decir, que fíjate lo que me ha pasado, qué mal, es qué puedo hacer yo con lo que me ha ocurrido. Cambiar la palabra, en vez de decir el es que es una frase, cuando digamos el es que hay que poner una señal de alarma, cuidado, hay que sustituirlo por qué puedo aprender yo, qué puedo hacer yo, porque desde ahí pasamos a la acción, porque el problema del miedo, de la preocupación y de este estrés negativo es que es muy rumiante, estás dando vueltas a la cabeza, en cambio cuando pasas a la acción es cuando empiezas a controlarlo. Hablábamos de proactivo y reactivo. ¿Es cultural? ¿Se nace de una manera? ¿Se puede cambiar y ser de la otra? ¿Es cuestión de personalidad? Bueno, todas las personas nos ocurre. Realmente se tiene que entrenar. Es decir, la mente, el cerebro, después de 2,5 millones de años de evolución, como decimos, tiene respuestas. Si tú recibes una llamada del jefe y le notas un tono extraño, se va a despertar tu cerebro como si fuera en la época de la caverna si viniera un mamut. O sea, es lo mismo, pero no por el pobre jefe, sino porque lo que entiende es que las señales de alarma, aunque sea recibir una llamada que no te gusta, las percibimos como algo muy peligroso. Y esto nos ha permitido llegar hasta aquí como especie. El problema es que, como decimos, la mayor parte son alarmas que no nos llevan a mucho. Por lo tanto, otra clave importante es relativizar. Es decir, ¿qué sería lo peor que me podría ocurrir? Y desde ahí, una vez más, construir un plan de acción. Y claro, así parece fácil, pero muchas veces estamos instalados en la queja. ¿Cómo salimos del bucle? Bueno, una de las formas muy simpáticas es con el sentido del humor. Reírnos de nosotros mismos de la queja. Entonces, pon un amigo
Pon un amigo en tu vida, un amigo, una amiga, que te haga reírte de ti mismo. Eso es maravilloso y se rompe precisamente los momentos de queja. Y cuando estés cerca de alguien que está continuamente quejándose, que a veces cuando es un familiar lo tienes más complicado, pero si tienes que estar ahí, al menos riámonos, pasémonoslo bien y si encontremos el sentido del humor, porque es la mejor manera. Porque mira, en el fondo la energía del cerebro es limitada. Si la dedicas a la queja, la vas a dedicar al miedo, la vas a dedicar al estrés absurdo, como decimos, y no lo vas a dedicar a sentirte mejor contigo mismo. Tengo un amigo que siempre dice, a cualquier cosa dice, ¿me ves preocupado? ¿Me ves preocupado? Que yo creo que es una buena manera, que le digas, ¿no? que sí, ya sí. Sí. Que yo creo que es una buena manera, ¿no? Que se le está cayendo la casa, ¿me ves preocupado? No, pues tranquilamente, ¿no? Oye, y de todas formas, si no nos enfrentamos a los problemas, tendremos más problemas, ¿o no? Claro, la cuestión no es meter la cabeza bajo un hoyo. La cuestión está, de alguna manera, es afrontarlos, pero, como decimos, desde el protagonismo y, sobre todo, aterrizar mucho la mente. Yo digo, como decíamos antes, la mente es muy traicionera y la mayor parte de nuestros miedos luego no se cumplen. Si no, recordemos cuando estudiábamos en el colegio y cómo sufríamos cuando venía un examen. Es absurdo, o sea, es que lo pasamos realmente más mal y no tiene necesidad. Por ello, las dos claves que decimos, una de ellas es aterriza, relativiza completamente todo cuanto estamos haciendo, y lo segundo es céntrate en el momento presente. Céntrate en el momento presente y además ponle esa clave de la que estábamos hablando. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que depende de mí? Y no caer en los lenguajes, ¿no? en estas conversaciones comunes de la queja, que además en España nos gusta mucho. ¿Y esto con los niños se puede trabajar de alguna manera especial? Quiero decir, cuando hablamos ya de relaciones adultas, pues cada uno es de su padre y de su madre. No sé si con los pequeños hay manera de llevarles por el camino proactivo y no por el reactivo. Sí, hay una cosa muy simpática que se puede hacer con los niños ya de cierta edad, no con el mío todavía que tiene 8 meses, que lo tenemos un poquito complicado todavía, es que dibujen el árbol de las preocupaciones. Por ejemplo, que dibujen el árbol de las preocupaciones porque es una manera de relativizar y de tomar distancia. Que dibujen un árbol, que cuenten cuáles son las preocupaciones que ellos tienen y de alguna manera la pregunta es ¿y qué puedes hacer tú con ello? Utilizar mucho la pregunta para que el niño reflexione y para que el niño vaya pensando a su manera. Oye, pues yo puedo hacer esto y cuál sería la herramienta que tú necesitarías para que incluso la dibujen. De una manera distinta, de una manera plástica, poder darle ese poder a él mismo, ese empoderamiento para sentirse mucho mejor. Pilar Jerico, poniéndole el broche final al programa de hoy. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.